Bueno, hola a todos, soy yo de nuevo por aquí. Hoy es el 15 de febrero del año 2026. Es domingo y la única razón por la que estoy haciendo esto un domingo, aunque a menudo lo hago los domingos, pero hoy es una ocasión especial y como vieron al principio, tienen a este grupo de ineptos corriendo por Múnich, o más bien todos están corriendo en torno a la llamada conferencia de seguridad, y esa es, en esencia, su forma de demostrarles a ustedes, o si lo prefieren, una clara manifestación de lo que está sucediendo con esto. A lo que esto se reduce es esencialmente a un orden mundial satánico y a esas personas que son la maldad absoluta. Y son malvados no solo porque entendemos que la mayoría de ellos están presentes en los archivos de Epstein, sino porque probablemente están involucrados en todo tipo de tráfico sexual y, ya sabes, violando niños y cosas de esta horrible naturaleza. Pero también es el hecho de que no entienden lo que han cometido, o más bien lo intuyen, pero tenemos que admitir que no son personas muy inteligentes, sin importar lo que lo que sea que digan sobre sus cualificaciones o credenciales. La mayoría de esas credenciales son fraudes académicos. Y, incluso ya sabes, uno mismo veía el resultado de sus actividades, especialmente cuando uno observa con mucha atención la infraestructura energética en Ucrania, o lo que solía ser Ucrania, pero esa es otra historia completamente diferente. Hablaremos de ello en breve. Pero lo que quiero es demostrarles a ustedes, dejando de lado todas esas declaraciones tan estúpidas de Starmer, quien apenas sobrevive en su puesto de primer ministro, básicamente. Pero la realidad es que no importa quién sea elegido en el Reino Unido o en cualquier otro lugar del mundo, siempre será la misma vieja clase política que sirve a todo tipo de familias de banqueros, y ellos no son precisamente brillantes. Ellos no logran comprender lo que ha sucedido. Bueno, algunos sí lo hacen, como ya he mencionado, o al menos lo intuyen, y es por eso que están en un estado de pánico tan grande que, ¿sabes una cosa? No sé de qué otra manera expresarlo. No sé realmente cómo comentar sobre esto, de verdad. Es que es simplemente, Así que tenemos al señor Rute aquí con nosotros. ¿Les parece bien? Bueno, parece que la determinación de Ucrania, o mejor dicho, la de Europa, es tan firme que el propio jefe de la OTAN ha revelado una conversación que tuvo con un perro. Sí, sí, porque verán, el Jack Russell Terrier de los servicios estatales de emergencia de Ucrania se ha transformado en una especie de mascota oficial para Kiev en medio de todo este conflicto con Rusia. Así que sí, en realidad todo esto es pura propaganda. Y bueno, entonces el señor Rute, quien ha estado en Kiev, declaró que incluso miré al perro a los ojos y me dijo: nunca nos rendiremos. Rute lo afirmó mientras argumentaba a favor de un mayor apoyo para Kiev. Continuó diciendo que el conflicto le ha costado a Rusia muchísimas vidas, e instando a los patrocinadores occidentales de Kiev a asegurarse de que Ucrania disponga del equipo ofensivo que necesita para atacar cualquier objetivo que considere necesario en Rusia. Así que esto es en esencia su propia manifestación de la locura total. No es que, quiero decir, no estaban locos. Sí lo estaban, y si vas a la publicación de hoy de Dmitry Orlov, el post de hoy sobre lo que es básicamente lo que hay detrás de esos archivos Epstein, que por supuesto los archivos Epstein son solo la punta del iceberg. En realidad, él está hablando allí de todos esos supuestos científicos y de las personas que sí son realmente letradas. Bill Gates, por ejemplo, él es una persona culta, él tuvo cierto apoyo de sus padres, pero todos esos, ya sabes, cuentos de hadas sobre cómo esos tipos empezaron en un garaje, en alguna, sí, mansión de $1 millón al menos, ya sabes, para esa época, y desarrollaron algo, ya sabes, increíble. No es así. Quiero decir, todas esas empresas que se hacen llamar tecnológicas, o Microsoft, por ejemplo, no está funcionando tan bien, digámoslo así. Pero en lo que respecta a Bill Gates o a cualquier otra persona que obviamente ha perseguido no solo la agenda de su propia agenda, es su placer, por así decirlo, de acostarse con niños pequeños y personas menores de edad, niños y niñas, pero también mientras reducen la población mundial y tienen todas esas ideas grandiosas debido a su muy bajo nivel cultural y muy bajo nivel de verdadera educación. Ser artesanos, por ejemplo, como la redacción de código, un ingeniero de software, una profesión muy importante. No se equivoquen, realmente dependemos de ello, pero principalmente la informática, lo que en general, si lo miran, sí, está disminuyendo en popularidad, y muchas cosas podrían ser hechas hoy por las propias máquinas, y esto es solo una parte de ello.
pero la realidad es que no poseen una perspectiva más amplia del mundo y se requiere un esfuerzo considerable para poder educarse a sí mismo y desarrollarse plenamente como un ser humano para llegar a ser verdaderamente humano. Pero esa gente no es humana en realidad cuando los miras y evidentemente el señor Rutte ahora ha bajado al nivel de los perros porque ahora habla con animales, quizás porque él es uno. Y así, cuando observamos esto y analizamos con mucha atención lo que estaba sucediendo, y quiero recordarles algo que es realmente muy pequeño, y esto es solamente una pequeña parte de los temas sobre los que vamos a estar conversando. ¿Recuerdan esta película en particular? Esta película tuvo un impacto increíble, sí, un impacto increíble en Sound of Freedom y está basada en la historia real de este hombre tan magnífico, un ex estadounidense, no recuerdo quién era del FBI o algún otro tipo de agente de la ley que dedicó su vida arriesgando su vida para salvar niños de su básicamente esclavitud y tráfico sexual en Colombia, pero de repente después de lo que aprendemos ahora, sí, básicamente florece en los Estados Unidos también. Y así hubo un momento, un estallido del clamor público, y quiero asegurarme de que estamos en la misma sintonía. Miren esto fue escrito en 2023, cuando esta película fue estrenada. Y ellos hablaron en ese momento lo que llaman teóricos de la conspiración de derecha, que por ejemplo Forbes informó las teorías de que AMC ha saboteado las proyecciones de Sonido de Libertad, apagando el aire acondicionado, evacuando el cine o reembolsando entradas se han vuelto virales. Entre los usuarios de redes sociales de tendencia derechista, bueno, ya no son exclusivamente de derecha, no necesariamente. A pesar de que la empresa niega haber interferido en la selección. Sí, la historia de Forbes, como muchas en los medios de comunicación de tendencia izquierdista, y eso significa los medios que encubren las redes de pedofilia en los Estados Unidos, y nadie va a la cárcel por eso, se esforzó mucho para criticar a Ballard y a Jim Caviezel. Sí, Tim Ballard, quien es el héroe principal, a quien interpreta Jim Caviezel, el actor que lo retrata como un teórico de la conspiración de derecha, diciendo que la película ha sido objeto de escrutinio por sus numerosos vínculos con la conspiración QAnon. Sí, sabemos cuál es esta conspiración, ¿verdad? Ya no es una conspiración. Y Caviezel, según se informa, ha hablado en múltiples eventos de QAnon donde promovió una de las más extrañas conspiraciones Q, afirmando que los traficantes de niños drenan la sangre de sus víctimas para desarrollar adrenocromo, un químico que los teóricos creen que las élites de Hollywood se inyectan para mantenerse jóvenes, informó Forbes. El New York Times también se apresuró a atribuirlo a la derecha, o quiero decir, como una conspiración de la derecha. Así que hoy en día sabemos que esto no es una conspiración de la derecha. Y la pregunta, obviamente, de si o comieron seres humanos permanece abierta por el momento, pero lo más probable es que sí lo hayan hecho. Pero no importa, incluso si no lo hicieron. Lo que estaba pasando allí es tan atroz, es tan catastróficamente dañino para el contrato social y los vestigios de la cultura del Occidente Unido, que sí, tienes gente que es, o bien, básicamente monstruos inhumanos o estúpidos como un tronco. Lo cual, por cierto, como ya habíamos hablado antes de eso, hice un video sobre eso y también hice algunos comentarios sobre este tema, que el señor Stubb de Finlandia, por ejemplo, y del finés Stubb se traduce como tocón. Y bueno, adivina que nos ofrecen ahora esas personas a nosotros. Dios mío. Esto es algo realmente muy especial cuando uno mira intensamente cómo Dinamarca y Finlandia, dos países que son, más pequeños que uno solo de los distritos de uno de los distritos de Moscú, hay muchos, ellos están ofreciendo, ¿sabes? Y están fingiendo que necesitan hacer todo lo que esté a su alcance, todo lo que puedan para proporcionar a Ucrania la capacidad de atacar en lo profundo del territorio ruso. Como pueden ver ustedes mismos, aquí se habla de este largo alcance y los líderes nórdicos apoyan ataques de largo alcance contra Rusia. Ucrania necesita armas de largo alcance y así sucesivamente. Así, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el presidente finlandés Alexander Stubb han declarado que Moscú ha advertido que esto llevaría a una escalada mayor y desencadenaría una respuesta abrumadora.
Pero aquí se habla de, bueno, porque primero estos países son países empobrecidos, estarán muy empobrecidos muy pronto y van camino a ello. Dinamarca probablemente perderá Groenlandia y que así sea, ¿sabes? Y así Stubb se hizo eco del llamado instando a los partidarios de Kiev a aumentar la presión económica sobre Rusia y golpear tan fuerte como golpear con la mayor fuerza posible. En segundo lugar, que se siga proveyendo a Ucrania de todos los medios necesarios, incluyendo los Tomahawk. Añadió, como he dicho muchísimas veces antes, son básicamente unos cretinos. Stop y esta danesa o lo que sea, esa estúpida, perra todoterreno, quiero decir, ellos no son personas normales, ellos no entienden absolutamente nada de lo que están hablando y se puede observar la desesperación, el odio, el pánico y todo eso junto, se puede apreciar la completa descomposición de lo que es la civilización occidental. Pero ellos siguen, ¿sabes? Básicamente lo que los rusos denominan tramar planes. ¿Y qué clase de planes son los que crees que están tramando? Pues aquí lo tenemos, es el Báltico, ¿vale? Están absolutamente obsesionados con el Báltico. Todos esos, ¿sabes? Pequeños estados como Finlandia, Dinamarca y Noruega, por ejemplo, y quieren bloquear, ¿sabes? Entonces, y sí, entiendo, realmente no les gustan los rusos, sí, y quieren bloquear básicamente el, ¿sabes? Mar Báltico y ofrecen este bloqueo, traman este bloqueo. Y como pueden ver ustedes mismos que según informan los rusos están tramando esos planes para un bloqueo y quiero enfatizar aquí, así que eso es, si leen atentamente como el embajador Gorchomov habla de que los países de la OTAN están tramando planes para un bloqueo naval de Rusia. El embajador en Oslo declaró, y los países de la alianza, incluida Noruega, literalmente trasladaron la región ártica del Báltico a una mejor posición, colocando sus centinelas, operaciones por todas partes, la OTAN por todas partes, como el centinela báltico de la OTAN, el centinela oriental, el centinela ártico, y restringiendo la libertad de navegación, la violación del derecho internacional. Dijo, sí, ya llevan bastante tiempo haciendo esto y si nos remontamos a un par de años atrás, en realidad, no, un par de años, fue de hecho más de un año. Bueno, y hubo otras declaraciones que se hicieron en 2024, pero esta es una de las que se emitieron en 2025. Y el señor Patrushev, quien es el presidente del Colegio Naval, declaró que Rusia responderá a las restricciones que Occidente intenta imponer en el mar Báltico y añadió, un conjunto de medidas ya ha sido coordinado y acordado con el presidente, dijo Patrushev, sin revelar los pasos específicos. Y así hablan de las naciones hostiles y de cosas de esta naturaleza y aquí es donde tenemos que comprender qué es lo que no entienden porque simplemente no pueden, no son personas muy brillantes, la verdad. Todas las élites europeas son básicamente imbéciles si uno se pone a analizar la situación en general. Cretino tras cretino y por supuesto odian a los dioses rusos. Les encantaría, sabes, que los rusos fueran erradicados como etnia y lo que ocurre aquí es que ellos intentan fingir que tienen armadas. No lo hacen. Lo que tienen, ya sea la marina danesa, como la llamen, la marina noruega, cualquier otra marina, o la marina alemana, así que podrían intentar fingir que pueden mover esos activos e intentar bloquear el tráfico marítimo de Rusia en el mar Báltico, porque obviamente, como bien saben, su principal terminal se encuentra ubicada a orillas del Golfo de Finlandia en Rusia. Y por lo tanto hay una gran cantidad de gas y petróleo que transita por esa zona. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer? Quieren hacer como si pudieran detener, ¿sabes? Embarcaciones rusas. E incluso, ¿sabes? Llevando bandera rusa, eso va a escalar las cosas. Déjame decirlo de esta manera. Y recuerdan, lo mostré y para esa gente, y hay muchísimos de esos trolls, dicen que, oh sí, esas líneas rojas rusas no hacen nada. Recuerdan un Cu-35 de un destacamento ruso de la Fuerza Aérea voló sobre el barco estonio que intentó detener un petrolero ruso. ¿Recuerdas lo que sucedió? Se desató un gran pánico en Estonia y la embarcación se retiró de inmediato y el petrolero simplemente siguió su rumbo. Así que aquí está la diferencia. Como ya he mencionado en numerosas ocasiones, y esto es, vamos a estar hablando de esto, especialmente en relación con lo que Daniel Davis, nuestro amigo Daniel Davis y Sir Alistair Crook, me encanta llamarle Sir porque él definitivamente califica
Pues también hablan de esto, de que esa gente de la OTAN, incluyendo a sus almirantes y todo eso, ¿sabes? O sea que ellos son, en primer lugar, están totalmente, tanto política como, ya sabes, económicamente o lo que sea, en cuanto a su carrera, dependientes de esos cretinos que dirigen la Europa. No solo la Comisión Europea y los burócratas de allí, sino también jefes de Estado, como Starmer, como Macron, son unos auténticos imbéciles, la verdad. Y lo que tenemos aquí es que ellos creen que pueden mover esos barcos por ahí y que no va a pasar absolutamente nada. Bueno, como ya he dicho muchísimas veces, y si ustedes recuerdan, el HMS Defender en el año 2021, intentando sondear las aguas territoriales de Rusia, porque en aquel momento ellos creían que los rusos no harían absolutamente nada. Eso es precisamente lo que hacen. Son tan increíblemente estúpidos que malinterpretan su propia contención, el hecho de comportarse como caballeros y de intentar seguir las leyes internacionales como una señal de debilidad. Eso es porque así son ellos, pervertidos, desviados, cretinos, ya sabes, imbéciles, o sea, todo tipo de, ya sabes, basura humana y monstruos. Y entonces ellos pensaron que como podían demostrar esto y los rusos no harían absolutamente nada, Vladimir Putin en aquel momento declaró en el año 2021 que la próxima vez que intenten hacer algo así, los hundiremos. Y todos se quedaron como, ¿qué? Y él dice, sí, y no habrá tercera guerra mundial, simplemente los hundiremos, punto, sean cuales sean los barcos que envíen. Se refería a la Royal Navy y al Reino Unido. Desde entonces, el Reino Unido, toda esa, ¿sabes? Esa especie de brillo se ha atenuado muchísimo, considerando su esencial incompetencia e impotencia militar. Pero, como siempre se ha dicho, Rusia controla el mar Báltico. No importa lo que finjan. Pueden desplegar cualquier tipo de sus activos, fragatas, corbetas, lo que sea. Aparte de que Rusia está realmente expandiendo y modernizando su flota del Báltico. Aquí tienen una representación general para ustedes con los gráficos que dibujé ayer de cómo se vería la situación, incluso si los rusos no tuvieran su marina, la flota báltica en el mar Báltico. Aquí está. Como puedes ver tú mismo, hay dos circunferencias, en realidad círculos aquí. Ambos tienen el mismo alcance, 1000 kilómetros. Uno se encuentra en el Golfo de Finlandia, no lejos de San Petersburgo, y tiene varios de sus barcos allí. Y por supuesto, otro se encuentra en el Oblast de Kaliningrado. Y si imagináramos que los rusos no tuvieran armada, estos son los alcances de los complejos de misiles Bastion cuando están cargados con misiles Onyx P-800. Y, como puedes comprobar por ti mismo, sí, mega su batería Bastion. De hecho, hay muchísimas baterías de esos sistemas Bastion desplegadas en el Oblast de Kaliningrado y controla absolutamente todo el acceso al Mar del Norte si está equipada con los misiles P-800 Onyx. Cualquier cosa en las costas de, ¿sabes? Del Golfo de Finlandia, las costas del sur del Golfo de Finlandia. En Rusia también controla todo, incluyendo la marina sueca, incluyendo las cualesquiera que sean las marinas, que los polacos quieren fingir que tienen. Así que, y estos son solo misiles P-800 Onyx, y en la primera salva, si eso ocurre, Dios no lo quiera, habrá suficiente para hundir todas esas flotas. O básicamente convertirlas en una fuerza, bueno, ineficaz y no operativa. Una vez cargados con el E-3M-22 Zircon con un alcance de 1500 kilómetros. Entonces, de hecho, incluso los bastiones de Kaliningrado que pueden lanzar, y de hecho lo hicieron en muchísimas ocasiones, aunque los circones, incluyendo cuando están conectados como siempre lo están al sistema Liana de reconocimiento y puntería, controlan la región y partes del Atlántico Norte y hasta la brecha Gyuk, ya sabes, la de Groenlandia e Islandia, esa brecha. Y así, sí, pueden intentar hacer esto, pero de nuevo, no deben olvidar que estas son las fotos de, estas son imágenes más antiguas, porque ahora su almirante Nakimov está completamente modernizado y se encuentra en fase de pruebas. Este es uno de los muelles en Severomorsk y hay muchos más. Como pueden ver, este es el almirante Kasatonov. Hay otro gran buque de guerra antisubmarino y así que hay muchos activos que Rusia puede mover. Y si creen que algo como esto, fragatas danesas como estas, a quien ayudó. Sí, no me voy a poner a explicarte lo que es como suena. En ruso, la verdad, no suena nada bien. Quiero decir, no es un buen título, no es un buen nombre para una fragata.
Incluso ellos mismos admiten, ¿sabes? Gente en YouTube de fuentes occidentales hablan de la fragata Tigre de Papel, cómo colapsó por completo y no pudo, es decir, defenderse a sí misma, que todo se estaba desmoronando desde, ¿sabes? Los sistemas hasta el sistema de control de información de combate o el sistema de gestión de batalla. Y esto se debe a los defectos de su diseño. Claro, si hablamos de la Armada Noruega, Dios mío. ¿Te acuerdas de esto? Sí, esa es de hecho otra fragata, esta vez noruega. Así es como operan, chicos. Así que si creen que ellos realmente quieren implementar ese tipo de cosas, bueno, podrían sacrificar a los estonios, pero si quieren realmente perder todos sus activos navales, Rusia los complacerá. Y esto es solo una parte del problema y esto también y esto se relaciona con lo que estoy a punto de decir en cuanto a, bueno, prácticamente lo voy a repetir, pero ya lo han oído, pero vale la pena repetirlo sin parar hasta la saciedad. Esa gente no entiende en absoluto lo que es una guerra de verdad. No tienen la más mínima idea de lo que implica una operación militar especial en términos geopolíticos. Quiero decir, sienten que están derrotados porque lo están, son militarmente impotentes. Europa es una patética colección de estados disfuncionales, muchos de los cuales se desintegrarán en, no sé, unos 10 años más o menos. Y así, pero militarmente tampoco entienden la naturaleza de la guerra. Y aquí tenemos a nuestros buenos amigos, al coronel Daniel Davis y al Sir Alistair Crook, como yo le digo. Así que, y él nos comenta que, por ejemplo, las familias que están detrás de todo esto, las élites europeas especialmente son, ¿sabes? Él habla del juego del dinero de Ucrania. Ellos midieron esta situación, toda la operación militar especial, únicamente en términos de ganancias, porque no conocen nada más. No saben cómo gestionar nada que no sean bancos y cómo generar dinero, que son todos esos ceros en las computadoras que en realidad no representan una riqueza verdadera. Y Alistair Crook conversa con Daniel Davis sobre este tema, que no entienden lo que realmente hay detrás de los rusos en esta guerra. No pueden, y esto es lo que constantemente recalco y quiero repetir una vez más, especialmente después de que los archivos de Eichstein básicamente revelaran todo lo que sospechábamos, pero y luego, de repente, todas esas teorías de conspiración se hicieron realidad. Ellos no se harían la menor idea de lo que realmente les va a pasar. No puedes explicarle a la familia Rothschild o a quien sea la familia, incluyendo a Trump, incluyendo a todos esos rubios, a todos esos chicos de la administración y el Pentágono, que, tíos, para los rusos esto no es solo existencial. Hay un significado metafísico detrás de esta guerra y por eso ya la perdieron. Pero si llega el momento, no van a sobrevivir y eso es... No puedes ir a ver a estas personas que, ya sabes, tienen esas antigüedades, sabes, cuadros caros o lo que sea de valor, no sé, lo que tengan, ya sabes, artículos, objetos de lujo a su alrededor, viviendo en sus mansiones que, Areshnik o Zircon o Kinzhal, no les importa dónde vivas. Y los rusos tienen una buena capacidad de ataque, incluyendo puntería en vivo, puntería en tiempo real contra ti si llega el momento, porque en caso de cualquier tipo de acciones estúpidas, desaparecerás. Allí lo primero que entrará en la OTAN será la cúpula político-militar y por supuesto la gente que se esconde detrás de ellos, ¿sabes? Los que controlan a Macron, los que controlan a Starmer, los que controlan a quienes sean, incluyendo las organizaciones como el MI6 o, ¿sabes? Y por eso cuando miras intensamente, y este es el señor Lavrov hablando ante la Duma estatal, y él se refiere a esto porque está en ruso, así que no voy a, te lo voy a traducir directamente. Cuando la Duma estatal le preguntó, ¿podemos realmente tratar con Europa? La respuesta fue un no, inequívoco. Ellos son los que instalaron un régimen fascista, un régimen nazi esencialmente en Kiev, y ellos son los que, bueno, ¿qué más puedo decir? Ellos lo apoyan, por lo tanto no podemos tratar con ellos, ni mucho menos con Europa. Absolutamente. Y cuando hablamos de lo que sea que Trump intente comprender, simplemente no lo entenderá. Ahora, nadie en su administración tiene la más mínima idea de lo que realmente está sucediendo en el campo de batalla. No entienden lo que es una guerra de verdad. Y eso nos lleva a otro punto, y esto es absolutamente crítico.
No es solo que Alistair Crook y Daniel Davis en esencia comiencen a hablar de lo que yo escribí en mis libros, y yo ya lo decía, me refiero a la segunda década de este siglo, que ellos no comprenden la verdadera naturaleza de la guerra, no entienden cómo se debe llevar a cabo esta guerra, no comprenden cómo se está combatiendo, porque lo único que poseen, bueno, si analizas a fondo cuáles han sido las experiencias militares de los Estados Unidos, es que después de la Segunda Guerra Mundial, todo ha sido guerra expedicionaria, colonial, y punto. No saben cómo librar una guerra de verdad. Y así tenemos a nuestro buen amigo Michael Mikhailovich, y Michael Mikhailovich también escribió un buen artículo, y miren lo que escribe, y esto es tan relevante en y de nuevo Mike Mikhailovich es en realidad el ex oficial de las Fuerzas Armadas Serbias. Él es oficial de defensa aérea y es el tipo con un pedigrí real. Sus opiniones importan, así que no significa que esté de acuerdo con todo lo que él es, pero quiero decir, él definitivamente tiene las credenciales de vida real y de experiencia, y él habla de eso. El cálculo, como puedes comprobar por ti mismo, fue hace 3 o quizás 2 días el cálculo del conflicto, cómo la doctrina militar rusa está redefiniendo la guerra moderna, y él comenta que este artículo busca resumir dónde Occidente juzgó erróneamente los acontecimientos, dónde se equivocó al juzgar los acontecimientos, cómo las nuevas armas han influido en el campo de batalla, y ofrecer una comprensión más equilibrada de la posición de Rusia. Y es un artículo muy interesante. Él expone muchísimos puntos de vista muy acertados, pero aquí está lo más importante de todo, su conclusión. Y él habla de Odessa. Pero hay más que eso. El ataque a Odessa el 5 de marzo y el segundo ataque a las instalaciones de mantenimiento y reparación de aeronaves en Leópolis demostraron finalmente capacidades que van más allá del vuelo hipersónico. Reveló a un adversario que está librando un tipo de guerra completamente diferente. Correcto. Aquella en la que los efectos cinéticos sirven para la comunicación política y donde las instalaciones subterráneas se vuelven vulnerables a la propia física y donde la correlación de fuerzas determina la estrategia más que el número de tropas. Sí, esto no se lo puedes explicar a la OTAN o a los planificadores. Los analistas occidentales que persistan en interpretar las acciones rusas a través de su antigua lente doctrinal seguirán malinterpretando intenciones, calculando erróneamente capacidades y comprendiendo mal la dinámica de la escalada. Cerrar esta brecha requiere alfabetización doctrinal. De hecho, no existe ninguna alfabetización doctrinal en el Pentágono o especialmente entre esa gente de humanidades con conocimientos superficiales que enseña en todas esas academias de guerra, como Sarah Payne, quien no tiene la menor idea sobre operaciones y carece por completo de formación STEM. Y aún así, esa gente se pone a hablar de doctrinas, hablan de estrategas, personas que no están en absoluto cualificadas para ello. Y así, estudiar manuales de campo, analizar los patrones de las campañas más allá de los titulares y reconocer que los adversarios piensan de manera diferente, no porque sean irracionales, sino porque desarrollan marcos coherentes para los inicios para navegar las complejidades de la guerra. Y eso es, ya sabes, Alistair Crook, Mike Mikhailovich, Arne Lundmark, Daniel Davis. Quiero decir, son unos incompetentes. Eso es precisamente lo que son. Y los ejércitos occidentales son completamente incompetentes, porque todo lo que saben, lo saben básicamente, de la teoría. Son unos auténticos perdedores. Han estado perdiendo constantemente contra Rusia y lo mismo está sucediendo ahora con los Estados Unidos, porque fue derrotado militarmente. ¿Y a que no adivinas qué va a pasar? Son pocas las obras de estrategia o aquellas que logran comprender los avances tecnológicos como las que ha producido Lester Grau, que son tan escasas y distanciadas entre sí que resulta prácticamente imposible de explicar al graduado promedio de instituciones como West Point o de los colegios de guerra del ejército, de la Fuerza Aérea o de la Armada de los Estados Unidos la verdadera naturaleza de aquello a lo que se enfrentan. Aún viven en esta burbuja de la Segunda Guerra Mundial esencialmente con sus ideas. Y quiero demostrar aún más hoy sobre lo que está pasando. Aquí tenemos a este tipo, Dios mío. Es un informe de Business Insider, pero realmente no importa si es Business Insider o cualquier otra cosa. Es simplemente el hecho de que ellos están hablando de que la defensa aérea rusa Dios mío, aquí está. Aquí está. La guerra de Rusia en Ucrania ha hecho que sus formidables defensas aéreas sean un desafío aún mayor para el poder aéreo de la OTAN, advierte un analista. Quiero señalar de inmediato, y ya hablé de este tipo. Este es el tipo de también RUSI, RU, del Real Instituto de Servicios Unidos, y este es el tipo de expertos que tienen. Y entenderán de lo que estoy hablando, RU en muy pronto. Así que aquí está.
la defensa aérea de Rusia podría representar una amenaza más significativa para las fuerzas aéreas de la OTAN de lo que lo habrían hecho antes de la invasión a gran escala de Rusia. No es a gran escala. De nuevo, no puedes explicarles a estos idiotas que ni siquiera tienen nadie en el Estado Mayor del Reino Unido, en el Pentágono, en el Estado Mayor conjunto, tiene la menor idea de cómo se vería una invasión a gran escala de Ucrania. Así que, un analista de defensa aérea de alto nivel advirtió en un informe reciente. Bien, ¿desde cuándo se ha convertido en un analista de defensa aérea de tan alto nivel? No tengo ni idea, pero a diferencia de Mike Mikhailovich, quien es de hecho el oficial cualificado y un verdadero oficial de carrera de la defensa aérea. Y así, de nuevo, repiten la misma basura de que es una invasión a gran escala. No lo es. Así que Justin Bronk, un experto en poder aéreo del Royal United Services Institute del Reino Unido, advirtió que Rusia no solo mantiene todavía un gran arsenal, sino que también sigue produciendo su sistema más potente y su capacidad para usar estas armas ha mejorado gracias a la experiencia en combate, por supuesto. El problema es que Justin Bronk no entiende nada de lo que es la defensa aérea moderna y en realidad tampoco lo que es la táctica aérea moderna, pero escucha lo que dice. Al enfrentarse a este desafío, la OTAN podría tener serias dificultades para eliminar por completo las defensas aéreas rusas en el contexto de una guerra europea y así alcanzar la superioridad aérea, que es una piedra angular de la doctrina de poder aéreo occidental. No es solamente la doctrina de poder aéreo occidental, es lo único que saben hacer. No conocen ninguna otra forma de actuar. Y bueno, esa es la cuestión principal. Es la misma vieja táctica de la Blitzkrieg, la misma estrategia de batalla aire-tierra de siempre. Esta vez, intentando abrumar al enemigo con toda clase de armas de ataque a distancia, por muy patéticas que sean esas armas hoy en día. Y luego, sí, su infantería móvil va y remata. Es lo único que saben hacer. Así que le dijo a Business Insider en una entrevista sobre el informe que las fuerzas rusas son mucho más experimentadas y han aprendido bastante. Un montón, a través de prueba y experimentación. Sí. 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 Eso es tan obvio. Y entonces él habla de, aquí es cuando uno se da cuenta de lo estúpida que es esa gente. Un enfrentamiento puramente aire-aire que enfrente a la fuerza aérea rusa contra aeronaves de la OTAN probablemente no resultaría favorable para Moscú, predijo Bronk, pero la guerra no se desarrollará únicamente en el aire. Y ese es precisamente el problema. No se le puede explicar al señor Bronk o cualquiera en Rusia qué es el sistema de sistemas y cómo funciona. Y por eso los rusos no tienen, sí tienen una fuerza aérea separada y sí tienen fuerzas de defensa aérea separadas, pero todo está integrado en una única entidad que se denomina Fuerzas Aeroespaciales. Porque es, esencialmente un sistema de sistemas y combate como un sistema de sistemas e interactúa de forma totalmente integrada a nivel esencialmente de su, permítanme emplear este término, la netcentricidad en la gestión del combate es tal que la OTAN ni siquiera se encuentra en el mismo universo y está mejorando constantemente. Pero si vamos al señor Bronk y su currículum vitae, por Dios, aquí tenemos a otro tipo, quiero decir, es que bueno, déjame que lo lea. Es Rusi. Entonces, él es investigador principal, un experto en poder aéreo y tecnología en el equipo de ciencias militares de Rusi. Ay, Dios mío. Así que mira cuál es su formación académica. Licenciatura en Historia del Arte. Máster en Ciencias, Historia de las Relaciones Internacionales, de la London School of Economics, doctor en Filosofía y Imaginación y Diseño en el desarrollo de aeronaves de combate británicas. Eso es ridículo. Así que miren su historial. Él ha escrito extensamente para Rusi y para una gran variedad de publicaciones externas, además de aparecer con regularidad en los medios de comunicación internacionales. Tiene 300 horas de vuelo en avionetas y planeadores. Bien, además, él tiene más de 25 horas de experiencia volando en el asiento trasero con 9 fuerzas aéreas diferentes en aviones de combate. Así que, ¿qué puedo decir? Esta es su básicamente la razón principal y este es su principal impulsor, por así decirlo, de esta, quiero decir, ridícula caída. No solo por gente malvada, son estúpidos. Y es cuando uno intenta explicar a la gente, sí, sabíamos que no eran buenos, pero lo que se ha expuesto durante una operación militar especial es una incompetencia total. Es tan dramático, es tan grotesco en su escala que no se puede explicar.
No saben lo que no saben y no importa cómo vayas allí. Y tú puedes explicarle a Justin Bronk, quien es básicamente historiador, politólogo. La ciencia política no es una ciencia, la historia no es una ciencia exacta, pero tienes que explicarlo usando matemáticas, física, a veces química. Sabes, tienes que entender, explicar esas cosas desde el punto de vista de la ingeniería. No lo entienden. Y una de las mejores indicaciones de esto fue, por supuesto, el asunto de cómo Estados Unidos, incluso hace 3, 4 años, estamos hablando de, bueno, 5, más bien como 5. Estoy un poco, sabes, como que equivocado aquí. Hace 5, 6 años, ¿de qué han estado hablando? Que las armas hipersónicas no son armas reales, están sobreestimadas, sus capacidades están sobreestimadas, están sobrevaloradas. ¿Y sabes qué? El resultado es que Estados Unidos intenta desesperadamente entrar en esta carrera y no se la encuentra por ningún lado, ni siquiera figura. En cuanto a esos subsistemas del sistema general, como defensa aérea, aviones de combate modernos, Estados Unidos tampoco da la talla. Lo único que puede hacer es lo que está ocurriendo ahora mismo, es, sabes, mover algunos portaaviones e intentar amenazar a Irán. Incluso si escuchas a Daniel Davis y a Alistair Crook, ellos hablan de esto, de que Trump no es, bueno, él será forzado por sus dueños de, bueno, quienes también controlan el acceso a los archivos de Epstein desde Tel Aviv. Él eventualmente, probablemente con toda seguridad, sea como sea, con una alta probabilidad, atacará Irán porque no tiene otra opción. Pero eso es lo que Daniel Davis y Alistair Crook definen como una guerra imposible de ganar. Y así es como se observa este declive total, esta descomposición completa del Occidente en su conjunto. Y no me bastaría con tener varias horas para explicar esto y señalar todos esos que no son meros síntomas. Es decir, son señales inequívocas, son manifestaciones plenas en este momento. ¿Cómo esas sabes, solares, sabes, escapes o lo que sea, turbulencias en la superficie del Sol? Y eso es lo que está pasando, lo podemos ver, sabes. Esto está justo delante de nuestros ojos. Pero antes de irme, quiero también recalcar que la situación en Ucrania Dios mío, esa gente no está bien. Aquí está su recuento de hoy. Bueno, en realidad el de ayer, como ven, todo es bastante similar, así que no nos centraremos en lo único que hacen, intentar lanzar drones contra la población civil. En Rusia, ¿vale? Así que, bueno, los rusos responden, pero miren esto. Esto es lo que es sumamente importante, pausa, y tienen que entender que, pausa, hay muchísima basura y pausa. Bueno, propaganda que viene de Ucrania y esos individuos del MI6, la CIA y los medios de comunicación occidentales. Pausa sin cesar. Ya saben, procurarán tergiversar los hechos. Pausa como esta ofensiva en Zaporilla. De lo que hablan realmente no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y especialmente cuando uno observa con atención a cierto contingente de los autodenominados corresponsales militares rusos, la mayoría de ellos son unos farsantes Pero si vas al canal de Telegram, sabes, los canales, tienes que saber quiénes son los verdaderos profesionales y no hablar de las cosas que están pasando, lo que se llama en privado, en esos canales, y no voy a extenderme en eso. Pero, por ejemplo, y yo sé quiénes son profesionales de verdad, sé quiénes son los auténticos, quiénes están en primera línea, y no están en primera línea solo como personal alistado, o incluso cirujanos, o incluso, sabes, suboficiales. No, estamos hablando de personal de alto nivel táctico y operacional. Estamos hablando de los jefes de Estado Mayor de brigadas, de los comandantes de brigadas, de, sabes, sus estados mayores de división y cosas por el estilo. No voy a extenderme en eso. Sabes, algunos de mis amigos que están, ya sabes, como jubilados, pero hay otras personas que no lo están, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que tenemos ahora sobre la situación con Zaporizhia, aquí hay una explicación de hace apenas 2 días. Es una traducción automática y aquí dice: a lo largo de toda la línea del frente en el área de responsabilidad de la agrupación de tropas del este, feroces contraataques. Sé que ¿por qué escribí subrayé contraataques? Es traducción automática porque en realidad no son contraataques. Tiene que ser realmente explicado como los ataques frontales, y explicaré tácticamente qué son los ataques frontales. No son exactos. Bueno, son una especie de contraataques, pero es un poco diferente.
Y el enemigo ha apostado por la rapidez de los ataques, continúa enviando vehículos blindados, intentando romper las líneas que ya hemos marcado al pasar por áreas pobladas y zonas de defensa con fuerzas maniobrables. No son grandes fuerzas maniobrables, así que para al menos en cierta medida evitar la especulación, cabe decir que no se puede hablar de ocupación enemiga, como estaban difundiendo esos rumores de Nichevka, Novozaporoshye, Rivne, Slutkaye o de fuerzas enemigas organizadas ubicadas más allá de Gayuchur. Las batallas están teniendo lugar en la zona de Tielnovataya, Kosovtsova y Priluki. En todas las demás secciones, los grupos enemigos infiltrados están siendo eliminados rápidamente. Y él explica, camaradas, aquellos que interactúan y simplemente escriben sobre el tema, por favor, observen la higiene de la información. Les pedimos urgentemente que traten la información que reciben con cautela y que no hagan el juego al enemigo en el campo de la información. Declaraciones como el enemigo ha ocupado o el enemigo ha rodeado, bloqueado, son exactamente lo que sus fábricas de desinformación están felices de difundir como citas ante la ausencia de éxitos reales en los campos de batalla. Sí, la única forma en que hacen las cosas ahora mismo es tratando de entrar allí, en las afueras de algún pueblo o aldea, establecerse, ya sabes, permanecer allí, colocar la bandera ucraniana en ese lugar, tomar fotos y luego huir porque están siendo aniquilados. Quiero decir, es una auténtica masacre allí. Y para que entiendan de lo que hablo, aquí tienen el esquema de Zaporizhia. Como pueden ver, ven estas flechas amarillentas y verdosas rodeadas en rojo. Estos son precisamente ataques. El ataque es una maniobra, pero lo que ocurrió allí es lo que Lester Grau, en su libro La manera rusa de guerra, explica como la batalla de encuentro. No es un enfrentamiento, aunque cuando estás en un combate frontal. Y obviamente lo que pasa es que tú, contraatacas esencialmente y te encuentras con la fuerza que está a la ofensiva. Te lo encuentras allí y básicamente lo que sucede, pues simplemente sucede. Y los rusos tienen una abrumadora potencia de fuego en esa zona. Y como resultado, la masacre continúa. Y si echas un vistazo incluso a dónde están, por ejemplo, los Priluki, donde están ocurriendo las cosas que son las batallas frontales, las batallas. Aquí están Priluki, como puedes ver tú mismo en el mapa. Y aquí, Kosovtsovo. ¿Ves? Priluki y Kosovtsovo. ¿Qué representan exactamente o cuál es su relación con la ciudad de Zaporizhia? Bueno, en cuanto a la relación con Zaporizhia, aquí estamos, aquí es donde se encuentran, como pueden ver ustedes mismos, y están muy cerca de Zaporizhia, como pueden apreciar en este mapa, y esta Priluki está en rojo. Y esta es la única manera en que pueden detener lo inevitable. No intenten detenerlo, no podrán detenerlo. Y Zaporizhia, al igual que tantos otros lugares, está siendo fuertemente golpeada. Y ahora el señor Klitschko. Bueno, sí, ¿quién iba a pensar en algo así? Que el señor Klitschko e incluso el Financial Times informó al respecto que la supervivencia de Ucrania sigue siendo una cuestión abierta, advierte el alcalde de Kiev. Vitaly Klitschko dice que Rusia busca aniquilar la estadidad del país. Correcto, y él habla de que Kiev está al borde de la catástrofe. Lo que quiero decir, al borde de la catástrofe no hay calefacción, sino no hay agua, no hay electricidad, y lo viste todo desde el principio, y esto es solo todo es un poco extraño. Viste algunas perspectivas, por así decirlo. Tuviste un vistazo de lo que está ocurriendo con la infraestructura energética y otras instalaciones militares, industriales allí. Y eso continuará. Y como el señor Lavrov ya ha declarado, Europa es una no entidad para los rusos, y ellos tienen que comprender eso. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo, y yo obviamente podría haberme extendido por 1 hora, 2 o incluso 3, pero esto es una especie de un pequeño adelanto para ustedes para este domingo, amigos. Y como siempre, a todos los que les guste lo que hago, por favor suscríbanse a mi canal, y aquellos que puedan permitírselo, por favor apóyenme en Patreon o invítenme un café también. Así que tengan un excelente resto de fin de semana y les hablo luego, chicos. Adiós.